iniciar la década de los 80, nuestro país presentaba dificultades económicas y periodos de cambios políticos. Los empresarios colimenses se vieron en la necesidad de unirse para afrontar esta situación. Fue por ello que el 15 de junio de 1980 inició la primera etapa de Coparmex Colima, con el propósito de contribuir al desarrollo del Estado con la participación empresarial y colaborar en la construcción de un México con mejores oportunidades para todos. Se conforma porque a invitación de los dueños de AGA de Colima, a Abelardo García Arce y Jorge García Arce, a través, directamente de ellos y también a través de su entonces gerente Jesús Castro Botello, nos reunió a varios empresarios para formar un sindicato patronal con el objeto de convivir mejor con los empleados. Nuestro primer presidente fue un buen amigo de Rigoberto de Arrizzo. Él duró 2 años y continuó, y las reuniones eran muy buenas. Después lo siguió el ingeniero Víctor Manuel Moreno Gómez. Después lo siguió el señor Guillermo Brun Ramos, que aún vive todavía. Y por último, el cuarto fue Juan José Velasco Villa. No, Juan José Velasco, no recuerdo el segundo apellido, ya fallecido. Y Juan José Velasco, al final de los 7, 8 años, desgraciadamente se prolongó un poco la situación de su estancia y se perdió interés a todas las reuniones. ¿Okay? Y ya desapareció, no nos volvimos a juntar, debe de estar inscrita el acta en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Okay? Coparmex Colima abre un segundo periodo el 25 de septiembre de 1992. Uno de los fundadores es Manuel Gómez Espinosa, asociado a la empresa automotriz Rancagua, distribuidora de automóviles Nissan. Un grupo de empresarios afiliados al Centro Empresarial de Jalisco propuso conformar la Coparmex en Colima, y es así como revive el Centro Patronal de Colima. Primero se convocó, recuerdo, a una reunión de empresarios, casi como pasa la voz. Tenía el atractivo de que era un grupo empresarial totalmente voluntario, no había ninguna exigencia de pertenecer al grupo, era con mucha con mucha libertad, cualquiera que iniciara lo hacía por iniciativa propia. Y posterior a la información de qué era la Coparmex y cómo nos podíamos conformar, pues se procedió ya a la formalización del grupo como Centro Empresarial de Colima. El principal reto que el centro empresarial enfrentaba en 1992 era su conformación, debido a la poca participación de los socios en la etapa anterior. Un grupo de empresarios se vio la necesidad de formar un nuevo equipo, más comprometidos con las ideas de Coparmex. Coparmex, desde que nació, ha sido un contrapeso, ha sido la otra parte, principalmente para las acciones de gobierno. A veces el gobierno pone muchas dificultades o pone leyes que atentan contra la libertad, contra muchas cosas básicas del ser humano y de la empresa. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para estarle diciendo al gobierno, no, eso no se debe hacer, eso no está permitido. Promover siempre los valores de la solidaridad, de la ayuda. Y eso es importante, eso se deben de tener siempre y se deben de usar siempre. Precisamente porque se ocupa de los problemas más, digamos, de problemas generales de la sociedad. Entonces,
Con esto Coparmex busca el beneficio no solo de las empresas o de un sector en el ámbito productivo, sino de la sociedad en general, en base a procurar o a proponer algunas soluciones y ser parte de la solución misma. Coparmex busca interactuar, dialogar e implementar estrategias para que la sociedad progrese y el país avance. Contribuye a que México sea el país que queremos que sea para nuestros hijos y nietos. Yo creo que lo más importante es que Coparmex es la conciencia de la sociedad, porque amalgama a empresarios de todos los giros y hace que este sea un organismo no sectorial. Entonces lo que procuramos es realmente ver que los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas empresariales que tienen un fondo común, pues sean los que atiende el Centro Empresarial, la Coparmex, a nivel nacional. Y nosotros hacemos un reflejo a nivel local. Entonces yo creo que el principal aporte de participar en Coparmex es eso, que nos preocupamos por el ser humano, por la empresa, por la sociedad. Con el paso de los años, los presidentes han tenido diversas situaciones que enfrentar. Algunas son un logro no solo para Coparmex, sino para toda la sociedad. Al asumir la presidencia en el año 95, a la mitad del año, teníamos alrededor de 6 meses que habían transcurrido después del llamado error de diciembre en 1994, en donde México en general vivió una de las crisis económicas más fuertes, más profundas, y quien llevó el peso de todo esto fue el sector empresarial. Sin dejar de mencionar desde luego que la afectación fue en general. Todas las empresas terminamos con una afectación enorme, los patrimonios empresariales y los patrimonios personales prácticamente perdidos. Ese era el escenario en el cual México estaba viviendo, y en medio de eso fue que asumimos la presidencia de Coparmex, donde, hay que decirlo, la población estaba en general decepcionada de participar. No querían saber mucho de organismos empresariales, desde luego, ni de otras cosas, porque los resultados en general se sentía que no habían sido los adecuados en virtud de la catástrofe financiera en la que México estaba sumido. Yo creo que sin duda alguna ese fue el principal reto, el buscar motivar la participación de los empresarios. Recuerdo que cuando iniciamos este trabajo como en este consejo directivo, estaba de gobernador el señor Gustavo Vázquez Montes, paz descanse, con quien tuvimos muy buena relación, muy buena comunicación, muy buen trabajo. También tuvimos diferencias importantes. En ese momento se estaba trabajando para imponer el impuesto sobre la nómina a todas las empresas de Colima, y nosotros consideramos que no era la mejor decisión para gravar con más impuestos las empresas. Y se hizo una defensa y hicimos muchos diálogos y debatimos fuertemente con los diputados, con el gobernador mismo en su momento. Nosotros pretendíamos, impulsábamos que no se hiciera un nuevo impuesto, que no se gravara a las empresas. Finalmente se pasó el impuesto por el Congreso y lo aprobaron. Entonces teníamos cercanía, diálogo, y tratábamos de defender, siempre cuidando lo que consideramos que es la mejor opción para el desarrollo de nuestras empresas, para generar más empresas, más empleos de mejor calidad. Entonces, cuidando fuertemente de los principios, repito, que es importantísimo. Siempre nuestra guía fueron los principios y los valores de Coparmex. Bueno, a mí me tocó cuando Coparmex todavía iniciaba, fui el tercer presidente, había pues que consolidar un organismo naciente, había que legitimarlo ante la sociedad. Fue la época en que hubo elecciones en las cuales quedó como gobernador Fernando Moreno Peña, y nos tocó participar en las campañas como interlocutor social.
representando al sector empresarial ante los candidatos. Recuerdo muy bien cuando fue mi toma de compromiso, el presidente nacional Gerardo Aranda nos dijo muy claramente, viendo que estaba la sociedad muy polarizada, nos dijo: van ustedes a votar por quien quieran, pero van a trabajar con el que gane, haciendo alusión a que era importante pues reconstruir el tejido social y evitar la polarización que se estaba dando en las campañas posteriormente para la sociedad. Entonces pues fue una época de consolidar al organismo que estaba pues casi en pañales todavía. Me tocó recibir la presidencia y como Coparmex no estábamos teniendo buenas relaciones con el gobierno del estado. En ese entonces de gobernador estaba el licenciado Silverio Cavazos, pero pudimos trabajar mucho en el acercamiento y en ahora sí poder llegar a acuerdos. Dentro de mi gestión sale por primera vez el ICUR, que es el índice Coparmex del uso de recursos. Se presenta en Colima en el 2009 y dio unos resultados favorables para Colima, pero también señalando unos puntos importantes de mejora, que fue lo que finalmente como Coparmex estuvimos pidiendo mucho al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, que era la transparencia y la rendición de cuentas. Y a mí me toca dentro de mi gestión también este paso tan importante que es la cuestión de seguridad a nivel nacional. El presidente Calderón hace un llamado muy fuerte y un posicionamiento muy fuerte relacionado con la lucha al crimen organizado, y me toca dentro de mi gestión los acercamientos con la procuradora, en aquel momento era el procurador Arturo Díaz, y pues con todas las fuerzas del orden del Estado, y hasta la fecha, bueno, pues se sigue trabajando en lo mismo, ¿no? Todos los organismos ciudadanos son importantísimos. Hoy cuando vemos todo lo que se tiene que hacer en México, yo estoy convencido que la única forma que México mejore es mediante una ciudadanía responsable, comprometida y organizada. Y Coparmex es una parte dentro de toda esa sociedad organizada en la trinchera del empresariado. Entonces, yo soy un ferviente creyente de que la ciudadanía en diferentes grupos de interés se tiene que unir, organizar y hacer que las cosas pasen. El gobierno es uno de los participantes y de los responsables de que México mejore, pero sin una ciudadanía que exija, que se organice y que se comprometa, difícilmente va a ser. Y Coparmex, pues, la importancia de Coparmex pues, es como un organismo adicional ciudadano, empresarial, que sume a ir teniendo un mejor entorno. El sector empresarial tiene un grado de apatía al conjuntarse, al tratar de trabajar y de buscar los esquemas y los mecanismos para que se mejoren las condiciones de nosotros. Hay mucho temor todavía a los gobiernos, sigue existiendo el temor. No nos animamos a decidirnos, a enfrentar y a realmente exigir que existan más transparencia. Lo medular de nosotros como empresarios es tener oportunidades, tener seguridad. Estamos ahorita en una situación de la reforma laboral y bueno, el sector empresarial hasta cierto punto no ha sido contundente en su decisión porque seguimos sometidos por unos cuantos malos sindicatos y sus líderes que no nos permiten llevar a cabo mejoras a nuestra juventud, a generar más empleo, generar más inversión, y se han dedicado a cubrir cotos. Y cuando el empresario se decida a confrontar de fondo a este tipo de personajes, México va a cambiar. Coparmex busca apoyar a sectores de diferentes áreas: comercio, industria, construcción, importación y exportación, control aduanero, entre otras. Coparmex trata de nivelar las zonas empresariales y de equilibrar las fuerzas, ni tanto gobierno ni tanta sociedad. Yo creo que la filosofía, la doctrina empresarial es una filosofía de principios básicos que yo creo que cuando tú
la aplicas, la tienes, comulgas con muchos sectores, no solamente en el sector empresarial. Estamos hablando de la escuela, la universidad, la salud, la ecología, el medio ambiente, la infraestructura. Hay principios básicos que tiene Coparmex que nos ayudan a recordar por qué debemos hacer las cosas, por qué debemos de luchar y esforzarnos día a día, por qué la libre oferta y demanda de productos, e incluso en su momento, por qué la libre afiliación a un organismo empresarial. Coparmex fue en su momento pionero y líder de esta filosofía, ¿no? La libre afiliación era nuestro orgullo, y para mí en cualquier agrupación a la que yo como persona pueda pertenecer es la libre afiliación, el respeto y la libertad de expresión, respetando a las personas. Por eso creo que es importante, porque va a los principios básicos que rigen el comportamiento de las personas. En estos 20 años, Coparmex ha procurado generar mayores oportunidades de crecimiento, contribuir al sector empresarial, crear un ambiente de participación tanto en empresarios como en sociedad y así lograr la prosperidad. Creo que una de las cosas que me tocó vivir, que es muy interesante, es haber consolidado lo que fue la Junta Coordinadora Empresarial, que de alguna manera fue algo histórico, único, en donde estuvimos más de 20 cámaras unidas junto con la Confederación, la Coparmex, y esto lo hicimos con una gran voluntad, con una gran decisión, con todo este deseo de crear los lazos de entendimiento y de unión con los 3 niveles de gobierno. Y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que fue un ejercicio y ha sido un ejercicio interesante. Creo que sirvió de mucho porque a final de cuentas la sociedad mexicana se tuvo que unir independientemente de partidos, de colores, de religiones y de creencias. Nos hemos tenido que unir hacia un común denominador que es contra la delincuencia organizada que ha flagelado muchísimo este país. Me tocó vivir esa etapa compleja y complicada y creo que para mí esa aportación que pudimos hacer a través de la Junta Coordinadora fue una cosa muy importante y yo la valoro muchísimo. La Plaza Empresarial de Colima no es muy participativa, es un poquito apática. Coparmex ha sido y seguirá siendo una participación libre, lo que lo convierte en un organismo auténtico, y creo que es el principal atributo que tiene el organismo. Empresas de Coparmex son empresas a las cuales les preocupa que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades, que puedan crecer, que puedan ser plenamente personas, y de esa manera es el papel social que juega la empresa, y Coparmex es el vínculo y el vehículo para canalizar toda esa filosofía. La base de muchos de los problemas que tenemos en todos los ámbitos en estos momentos, el asunto de la seguridad, se pudiera resolver mucho más fácil si todos fuéramos parte de la solución y participáramos activamente. Como en la vida y como en todos los organismos empresariales y cualquier entidad viva, social, Coparmex es una agrupación de personas, finalmente es una entidad viva, es la renovación constante. El principal logro es haber tenido un gran equipo, tuvimos un gran equipo de trabajo que nunca voy a olvidar. Estar promoviendo la participación ciudadana, la transparencia, una serie de principios y de conceptos que eran interesantísimos. Queríamos que la gente identificara perfectamente los intereses de Coparmex, y por eso se hicieron múltiples programas. Mucha gente se cuestiona a veces por qué Coparmex se mete en asuntos sociales o por qué se meten en cuestiones de los institutos electorales y dicen si eres empresario, porque esa es justamente la razón por la que está Coparmex, es cómo como empresario participas en la mejora del entorno de nuestro país. Entonces, pues estamos en muchas áreas diferentes, ¿no? Yo creo que la mujer debemos de pedir y exigir espacios en donde podamos hacer que nuestra voz se escuche. Yo creo que ahorita es el momento muy bueno para que las mujeres incursionemos en todos los ámbitos. La capacidad de unirnos todos para tener la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada.